Bueno, muchachos, espero se encuentren bien. Estamos 12 personas aquí en la sala, 11 personas, perdón. Yo creo que ya podemos dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que esta clase está siendo grabada por efectos de tener ahí el material disponible para ustedes, para que ustedes lo consulten en cualquier momento o en cualquier lugar, ¿listo? También hay otro motivo con respecto a las grabaciones y es tener la evidencia de que la clase se hizo, ¿sí? Desafortunadamente se han suscitado muchos comentarios malucos por parte del consejo directivo y de algunos padres de familia que dicen que nosotros los profesores no estamos trabajando, no estamos haciendo encuentros sincrónicos. Eso es totalmente incierto, eso es falso, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta que en los horarios de taller, que son los días martes y jueves, perdón, los miércoles y viernes, nosotros nos estamos encontrando, ¿sí? Y pues adelantamos una serie de clases sincrónicas que pues podemos dar fe de que se realizan, ¿no? Porque ahí está también la grabación, ¿listo? Entonces pues son comentarios que no van al lugar, que son muy distorsionados a la realidad de lo que estamos viviendo. Obviamente yo soy consciente de que muchos compañeros de ustedes no se pueden conectar, de que no pueden tener acceso a un computador o a un celular, ¿sí? Pero pues nosotros estamos cumpliendo con el trabajo que se nos ha asignado. Y prueba de ello es que ustedes se conectan los días que los cité en las guías, que los cité en los mismos encuentros. Entonces, pues no veo por qué, o sea, no veo por qué todavía siguen saliendo esos comentarios. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya entrando en materia, entonces vamos a ver. Para el día de hoy vamos a ver 64 de pulgada. Ya para el viernes vamos a ver el último tema de calibrador, que son los 128 avos, que ya es el último ya. Y entramos a semana de receso de Semana Santa y espero que pues puedan practicar lo más que puedan porque después de Semana Santa vamos a hacer, o ustedes van a mostrarme mediciones, van a compartir su pantalla y yo les voy a pedir alguna medición y ustedes me van a mostrar la medición que es, ¿listo? Em, ¿Qué más les iba a comentar ahí? Ah, ya la guía número 3 ya toca subirla esta semana. Va a ser con base a este trabajo que estamos viendo. Mm, vamos a tratar de que sea lo más pedagógica posible. Mm, de resto, lo más. Y pues a continuación les voy a compartir pantalla, ¿listo? Si están viendo mi pantalla, por favor me confirman. Sí, señor. Ya. Ok, listo, muchachos. Bueno, vamos a entrar al simulador. Yo creo que ustedes tienen la página, sin embargo, yo les voy a compartir también hoy el enlace y ahí por el chat lo pueden abrir si quieren, ¿no? Si no, pues lo pueden abrir después. Entonces aquí les voy a compartir el enlace para que por favor la abran desde sus computadores o desde sus celulares. Recuerden que desde el celular también este simulador puede trabajar, ¿listo? Porque yo lo he trabajado desde mi celular y me corre normal, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, haciendo un breve repaso de la última clase, encontramos que vimos los 32 avos, que es la mitad de un 16 de pulgada, ¿sí? Y que el cero del nonio, la raya del cero del nonio también tiene que estar en la mitad de ese 16. Es decir, que el 4 que está acá, que está también arriba en el nonio, tiene que coincidir con alguna de las rayas que están en la reglilla fija o la regla de abajo. ¿Listo? Ahí se cumple la regla de los 32 avos. Una cosa que se me olvidó comentarles ese día es, uy, pero ¿por qué le dicen 32 avos? ¿Sí? ¿Por qué le dicen 32 avos a estas mediciones? ¿Sí?
¿Por qué le dicen 64 avos a estas mediciones? ¿Por qué le dicen 128 avos a estas mediciones? Pues sencillo, muchachos, miren. Si nosotros nos damos cuenta, el nonio en la parte superior está partido en 8 rayas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 rayitas. Pero a su vez, cada 16 de los que están abajo está subdividido en 128 partes. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es eh, subdividir, para que yo vea la escala más grande, subdivido los 16 en 8 partecitas, ¿sí? Entonces esas partecitas se van a llamar 8 128. ¿Sí me hago entender? Entonces yo acá, por ejemplo, en la primera raya, venga, yo amplío aquí con la lupa. En la primera raya del nonio tengo un 128. ¿Listo? Un 128, que todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver el viernes con el tema de los 128 y vamos a ver las operaciones para comprobar. ¿Listo? Tenemos la segunda raya que se llama 2 sobre 128, pero recuerden que yo, para hacerlo más simplificado, pues yo simplifico 2 y simplifico 128 abajo, entonces me quedan un 64, entonces ya es lo que vamos a ver hoy. Entonces es nuestro primer, un 64. ¿Listo? En la tercera raya tenemos 3 128, 3 128. ¿Listo? La cuarta raya es 4 128, pero si yo lo simplifico a su mínima expresión, entonces yo sé que mitad de 4 2, mitad de 2 1, y mitad de 128 64 y mitad de 64 32. Entonces me queda un 32, a verlo, aquí está. ¿Sí? Siguiente raya es la raya 5. Entonces tengo la raya 5 5 128. ¿Sí? No se puede simplificar, se queda tal cual. Y es del grupito de medidas que vamos a ver el viernes. ¿Listo? Tenemos la raya número 6. La raya número 6 sería bautizada 6 sobre 128. Pero recordemos que 6 es par, 128 también es par, entonces yo los puedo simplificar tanto arriba como abajo. Y simplifico 6, me quedan 3, y 128 lo simplifico, me quedan 64. Entonces, me quedan 3 64. Esta también la vamos a ver hoy, los 3 64. ¿Listo? Continúa la raya número 7. Y si continúo con la raya número 7 me doy cuenta que no la puedo simplificar, entonces me queda 7 sobre 128. ¿Listo? Y al final me queda la raya número 8, que si yo simplifico la raya número 8, ¿sí? Porque son 8 sobre 128, simplifico hasta su mínima expresión, hasta que quede lo más chiquitica posible. Entonces le saco mitad 8 4, le saco mitad 4 2, le saco mitad de 2 1. Y por el otro lado, entonces le saco eh, mitad 128 64, mitad 64 32 y mitad de 32 16. Entonces al final me queda un 16 que se completa la primer fracción de pulgada, un 16, véalo, aquí está, ¿sí? O sea que, en conclusión, 8 sobre 128 es un 16 de pulgada. Entonces ahí yo compruebo de que esta medición que está arriba, estas 8 rayas que están aquí arriba, caben en este pedacito, que es de 0 a un 16. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, y pues a mí se me había olvidado comentarles de dónde salían esas particiones de los 32, 64 y 128. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esa es la precisión que se maneja comercialmente en pulgadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un plano, como les decía, el tema de la ferretería, cuando usted va a comprar un tubo. Es más, nosotros, por ejemplo, en el taller tenemos machuelos para rectificar roscas y están en 32 de pulgada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos machuelos para hacer roscas eh, de 3/32, 5/32, ¿sí? Esas medidas están en pulgadas, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y usted va a mirar ahí en la
en el rótulo de la herramienta, en el rótulo del machuelo, y ahí dice grabado, como si lo hubieran grabado ahí con un punzón, dice 5/32 o 3/32, ¿sí? Entonces es la medida del macho, del diámetro del macho para hacer la rosca que se necesita, ¿listo? Herramienta más especializada en 32avos, muy raro, o sea, yo muy raro conozco, ¿sí? He visto, por ejemplo, llaves fijas, llaves mixtas en 32avos, en 64avos y menos he visto en 128. Por ahí yo he visto llaves en 32avos, por ejemplo, 1 pulgada, un 32avo, por ahí, ¿sí? Pero llaves o juegos de llaves específicamente o juegos de copas en 32avos yo no he conocido. Conozco sí las de fracciones de pulgada, que un 16avo, que 3/16, que media pulgada, eso sí las conozco. Inclusive en el taller tenemos juegos de herramientas eh, tabuladas así, ¿sí? Por ejemplo, tenemos juegos de llaves Stanley, juegos de copas Stanley, y están rotuladas en fracciones de pulgada, ¿sí? En 5/16, en 9/16, ¿sí? Es la llave que más se pierde, la 9/16, ¿sí? Entonces, en la herramienta también aplica, perdón, las mediciones en pulgada, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan claro a la hora de que vayamos a hacer las prácticas y puedan utilizar mejor la herramienta, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, hoy, como les decía, vamos a ver los 64avos de pulgada. Los 64avos de pulgada aplican sí y únicamente para las rayas 2. Ojo con lo que voy a decir. Las rayas 2 del nonio y la raya número 6 del nonio. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Los 64avos solamente aplican para la raya 2 del nonio y la raya 6 del nonio, ¿sí? El 4 lo vamos a olvidar porque esa es la raya de los 32avos, ¿listo? Es decir, que si esta raya 2 me coincide con cualquiera de las de abajo, las medidas las estoy dando en 64avos de pulgada. Y si perdón, y si la raya número 6 del nonio coincide con cualquiera de estas rayas de abajo de la reglilla fija, quiere decir que también me están dando una medición en 64avos de pulgada. ¿Listo? Si yo tengo una medición que está coincidiendo en la raya 4, que si alguna de las rayas de abajo me coincide con la raya 4, inmediatamente yo identifico esa medición como 32avos de pulgada. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo anoten, no sé, de pronto en la grabación queda para que vuelvan y repitan la grabación, la vuelvan y la reproduzcan y no hayan confusiones. ¿Por qué les digo eso? Porque conozco estudiantes de noveno y décimo, inclusive en 11, que me confunden los 32avos con 64avos, ¿sí? Y eso no puede ser porque son medidas totalmente diferentes, ¿listo? Entonces, 64avos son diferentes a 32avos de pulgada, ¿listo? Eso por un lado. Por el otro lado, el juego para poder medir así como a simple vista los 64avos es identificar cuántos 64avos caben en una fracción de pulgada, ¿sí? Entonces, si yo sé que un 64avo está en la raya 2 y el otro 64 está en la raya número 6, yo puedo partir la fracción de pulgada, que es un 16avo de pulgada, la puedo partir en 4 partecitas iguales. Me explico. Es decir, que del 0 a la raya 2 es una subdivisión. ¿Listo? Del 2 a la raya 4 es otra subdivisión. ¿Sí? Para que se me cumplan los 64avos. Del 4 a la raya 6, de la raya 4 a la raya 6, hay otra subdivisión. ¿Listo? Y de la raya 6 a la raya 8 está la última subdivisión. O sea, conclusión. ¿Cuántos 64avos tengo en una fracción de pulgada? ¿Quién me quiere responder? Un 64avo. No, no, no.
¿cuántas subdivisiones, cuántos 64avos subdivididos caben en una fracción de pulgada? 4. Excelente, 4, mírelo. De 0 a 2, a la raya 2, hay una partecita, mire. ¿Sí ve? De la raya 2 a la raya 4 hay dos. Hay dos partes, mire. De la raya 4 a la raya 6 hay 3. Y de la raya 6 a la raya 8 está la última partición, o sea, la cuarta partición. O sea que en conclusión yo puedo decir que yo puedo subdividir esta fracción de pulgada, mírela, esta, en 4/64. ¿Listo? Acá, mire. Aquí ya estoy completando un 16avo de pulgada, o sea, una fracción de pulgada. Yo puedo subdividirla en 4 particiones de a 64avos, de a un 64avo, ¿sí? Entonces yo esta torta o esta medida yo la puedo subdividir en 4 partecitas de 64avos. Conclusión, es decir, que si yo quiero dar esta medida, mírela, ahí, ¿sí? Si se dan cuenta, mire, que este 0 con relación a este 0 se movió un poquito, mire, en la primera fracción de abajo, ¿sí? Y que la raya 2 está coincidiendo con la raya número 2 también de la reglilla fija de abajo. Entonces estoy concluyendo que aquí se está cumpliendo mi 64avo de pulgada, mire, aquí está. Entonces la medida es un 64avo de pulgada. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros o tienen alguna duda? Está claro. ¿Está claro, cierto? Listo. Sí, Listo, claro muchachos. que el agua, Entonces, pero está. tenemos nuestro primer 64avo de pulgada. Es decir, que si la raya 2 coincide con la raya, con alguna de las rayas de abajo, entonces estoy dando la medida como un 64avo de pulgada. ¿Listo? Seguimos corriendo acá y vamos para la segunda partición, que es de las rayas 2 a la raya 4. Pero recuerden que la raya 4 es un 32avo. ¿Listo? Ese sería mi segundo, eso yo lo leería como 2/64avo. Pero si yo simplifico 2, que me queda 1, y abajo 64, lo simplifico entre 2, entonces me queda un 32avo. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? Continúo corriendo la regla y procuro que la raya 6 me coincida con la raya, con una de las rayas de abajo. Entonces estoy dando la medición de 3/64avos. ¿Pero por qué 3/64avos? Porque mire, de 0 aquí a la raya 2 hay una parte, un 64avo. De aquí, de la raya 2 a la raya 4, 2/64avos. Y si lo simplifico me queda un 32, ¿sí? Y de aquí a aquí, que es donde me coinciden, ya llevo 3 particiones de 64avos, o sea, tengo 3/64avos. ¿Listo? Entonces, ya identificamos la medida de un 64avo y 3/64avos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes partan de ahí e identifiquen las mediciones al ojo, ¿sí? O sea, es decir, yo puedo coger aquí cualquiera medida en 64avos y yo cuento las rayas, mire. Por ejemplo, acá. Mire que se me corrió. Ahí. Yo puedo identificar esta medición como 25/64avos. Pero ¿por qué 25/64avos? Mire, aquí oculto con el ojito, ¿sí? Si disminuyo la lupa. ¿Por qué me dice que es 5/64avos? Vuelvo y verifico acá con el ojito. Perdón, 25/64avos. Porque resulta, muchachos, que usted va a contar cada fracción de pulgada, van a ser 4/64avos. O sea, usted llega y coge aquí así. Uno, cuenta las fracciones de pulgada hasta este cero. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces usted multiplica 6 por 4, 24. Pero resulta que aquí le está coincidiendo la raya 2 con una de las rayas de abajo, le está dando una medida en 64avos y eso se lo suma a ese 24/64avos. ¿Sí? Y entonces le va a quedar como lo que dice acá, 25/64avos. ¿Sí soy claro o no soy claro? ¿O alguno tiene duda?
Listo. Pues no es tan claro como el agua, pero está claro. Ok, listo. Me devuelvo un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la medida de 4, 5, vamos a quitarle el ojito, vamos a hacer la medición de 5,64 avos, vamos a comprobarla, miren. Entonces, corro aquí el nonio, ¿sí? No está dando la medida porque yo oculté el ojito. Y voy a sacar la medida 5,64 avos, que más o menos debe ser, en teoría, debe ser ahí. ¿Listo? Pero ¿por qué es ahí? Mire, al ojo yo puedo ver que esta primera fracción, miren, aquí vuelvo y les disminuyo la lupa, mire. En la primera fracción pasa de un 16avo de pulgada. Entonces empiezo a contar desde el segundo 16avo de pulgada. ¿Listo? Entonces, tengo de aquí a aquí, del 0 al primer 16avo, hay 4,64 avos. ¿Listo? Aumento la lupa. De aquí a aquí hay 4,64 avos. ¿Listo? Aquí yo sé que en la raya 2 está coincidiendo con una de las rayas de abajo. Entonces yo sé que ahí hay vuelvo y repito, un 64 avos. Si yo le sumo 4,64 avos que hay de 0 aquí a la primera fracción de un 16 más un 64 avos que es donde me coinciden las rayas, entonces yo le sumo 4 más 4,64 avos. Se dejó de compartir. Se dejó de compartir la pantalla. Listo, gracias. Espérenme en un momento, entonces ya les comparto otra vez. ¿Ya la ven ahí? Sí, ya de nuevo. Listo, gracias. Listo, entonces, vuelvo y repito. Tengo yo, vamos a comprobar, 5,64 avos, listo, entonces. Aquí me estoy, que ya tengo el ojito cerrado. Entonces, yo sé que más o menos 5,64 avos es acá, miren, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raya 2 del nonio está coincidiendo con una de las rayas de abajo, ¿sí? Y yo sé que de las fracciones de pulgada de 0 a un 16avo, de las reglas de abajo, de las mediciones de abajo, hay 4,64 avos, ¿listo? Si yo tengo 4,64 avos y le sumo un 64 avo, entonces lo de arriba lo sumo igual y lo de abajo lo dejo tal cual porque son denominadores iguales, son denominadores comunes, ¿listo? Entonces 4 más un 64 avo me da 5,64 avos. Vamos a comprobar la medida voy a destapar la medida con el ojito y vea, 5,64 avos, ¿listo? Para que todos lo tengamos claro. Si yo continúo, voy a ocultar acá. Por ejemplo, quiero dar la medida de 2, 9,64 avos. ¿Listo? Entonces, 9,64 avos fácil, mire. Si yo llego y la ubico aquí así, o sea, yo como ya tengo la experticia, yo sé que es acá, ¿sí? Aunque la medida no se ve, yo sé que es ahí. Pero ¿sabe cuál fue el truco que yo hice? Multipliqué 4 particiones que hay en la primera fracción de abajo. ¿Listo? Con otras 4 que hay en la siguiente fracción que le sigue. Entonces ahí serían 8,64 avos, ¿sí? Porque aquí en la primera hay 4, más 4 que hay acá, son 8,64 avos. Más una que me está coincidiendo aquí, entonces son 9,64 avos. Vea, lo voy a comprobar. Véalo, ahí está. ¿Sí ve? 9,64 avos de pulgada. Así es como yo identifico los 64 avos al ojo, muchachos. Yo no estoy jugando aquí a la magia, ni estoy jugando a los naipes, ¿sí? Porque yo simplemente le pongo lógica aquí a las mediciones y cuento las de abajo, cuento las rayas de abajo y le sumo las de arriba, ¿sí? Si me coincide la raya 2, si me coincide la raya 2. Ahorita vamos a ver cuando coincida la raya número 6, ¿listo? Para que esté todo claro. Por ejemplo, voy a dar una medición de 4, la siguiente. 13,64 avos. ¿Listo? Entonces yo sé que aquí la medición que me piden es acá. Ahí. ¿Listo? 13,64 avos. ¿Pero por qué? ¿Sí?
Porque mire, yo primero leo la medición de abajo, ¿sí? Y multiplico 4 particiones por el número de fracciones que hay aquí abajo. Entonces yo sé que aquí hay 4, ¿sí? Aquí hay otros 4 para 8. Y aquí hay otras 4 para 12. Entonces aquí suman 4 más 4, 8, más 4, 12. Véalo, aquí está, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí hay 12,64 neto. ¿Listo? 12,64. Pero si ve que este cero está un poquito corrido, ¿sí? De esta raya. Y yo me doy cuenta también que en la raya 2 me está coincidiendo con una de las rayas de abajo, que me indica que la lectura se está dando en 64. Entonces, entonces yo le sumo uno más, ¿sí? Porque esa es la regla, me dice así. Es decir, súmele un 64 si le coincide la raya 2 a la medición de las fracciones, ¿listo? Entonces, un 64, ¿listo? Más 12,64 da 13,64. Vuelvo y lo confirmo, mire, 4, 8, 12 más 1, 13,64. Voy a comprobar la medida, mírelo, ahí está. 13,64. ¿Listo? Yo porque le tengo, digamos, el tiro, y espero que ustedes también eso sí, necesito que por favor en estas mediciones practiquen más que con las de 32 avos, ¿sí? Porque las de 32 avos simplemente es contando las rayas también y pues la mitad de la mitad de la fracción, ahí está el 32 avo. Pero aquí sí yo les sugiero que al ojo practiquen, ¿sí? Vuelvo y les repito, si no tienen el instrumento, si no lo han comprado o no lo quieren conseguir, porque yo sé que en algún momento lo van a utilizar en el taller con la medición de motores, de las piezas de los motores. Ustedes tienen que dar, por ejemplo, las guías del SENA piden mucho mediciones en pulgadas. Lo sé, no les digo mentiras, porque yo he visto las guías del SENA de los estudiantes míos de grados décimo y grado 11, ¿sí? Y entonces la profe del SENA les dice, me hacen el favor y me dan las medidas en pulgadas y en milímetros, ¿sí? Y entonces empiezan los estudiantes a patinar. Ay, es que yo no sé leer calibrador en pulgadas. Escasamente lo leen en milímetros, que es la forma de medir más fácil, ¿sí? Y en pulgadas, ¿sí? Pero entonces, a la hora que a ustedes les toque hacer ese tipo de ejercicios, ustedes ya van a llegar entrenados, ¿sí? Entonces, la meta mía es que ustedes practiquen desde ya y no se deben coger el tiempo, porque cuando lleguen a décimo y grado 11, tal vez en noveno no, porque vamos a ver temas de electricidad automotriz, ¿sí? Pero cuando lleguen a grado décimo y grado 11, se van a estrellar con muchas mediciones en el motor y lo tienen que hacer con calibrador, ¿listo? Entonces yo por eso les insisto, muchachos, practique, practique. De verdad que si usted repite muchas veces mediciones, se le va quedando a uno. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo vivo practicando esto todos los años y pues por eso es que yo, digamos, le tengo como el tiro a esto, ¿sí? Y pues yo le invito a los estudiantes que practiquen porque si no se les olvida, ¿listo? Entonces tenemos 13,64, ¿listo? Ya comprobamos la medida con el ojito y sin el ojito, ¿listo? No sé si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, de pronto alguno no entendió, por favor me dice, o todo quedó claro, o no quedó nada claro. Brian Steven García está levantando la mano, o ya la bajó. No, profe. Ok, listo. Listo, muchachos. Yo me imagino que todo quedó claro, ¿cierto? Porque no me han dicho nada. ¿Listo? Ahora vamos a comprobar la raya número 6. ¿Listo? La raya número 6 del calibrador. ¿Listo? Entonces, no solamente una raya aplica para los 64avos, aplican dos rayas. ¿Listo? Para los 32avos solamente aplica la raya de la mitad, o sea, aplica una raya. Vuelvo y repito, 64avos aplican dos rayas, la raya número 2 y la raya número 6. Ya para los 128avos, son las mediciones que vamos a ver el día viernes, aplica la raya 1, 3, 5, 7.
aplican 4 rayas. 1, 3, 5, 7. Sí, aplican 4 rayas. ¿Listo? Es para que ustedes la sepan identificar. ¿Listo, muchachos? Entonces, primero empezamos con los 32avos, la raya de la mitad, una raya. Luego, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Los 64avos, la raya número 2 y la raya número 6. Y ya los 128 ya aplican 4 rayas, que es la de los números impares. ¿Listo? Vamos a hacer entonces una medición para la raya número 6. ¿Listo? Entonces acá vuelvo aquí y minimizo. ¿Listo? Entonces, disminuí la imagen como para que vieran el instrumento completo. Y voy a tratar desde aquí a correr la medición en 3/64. Pero yo quito aquí el ojito. Ahí. Voy a tratar de empatar esa raya, aunque es muy difícil. Ahí. Y la logré empatar. Entonces, esta medición es 3/64. Miren. Aquí está. ¿Listo? La raya número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es del nonio, la que está arriba, coincide con una de las rayas de abajo de la reglilla fija. ¿Listo? Entonces, si me coincide la raya número 6, al igual que la raya número 2, estamos dando las mediciones en 64 avos de pulgada. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Voy a ampliar la medida aquí, ¿sí? Y me doy cuenta que está coincidiendo la raya 6 sobre una de las rayas de abajo. ¿Listo? Pero, ¿por qué me dicen que son 3/64? Fácil, mire, porque aquí en la primera fracción de abajo no alcanza a llegar a un 16avo, está antes, pero yo sé que tengo que partir esta fracción en 4 partecitas. ¿Listo? Entonces, yo sé que de aquí a aquí hay una partecita. ¿Sí? De 0 a la segunda raya hay una partecita. De la segunda raya a la cuarta raya son 2 partes. Y de aquí a aquí, que es donde me coincide, la partición número 3. La partición número 4 ya no alcanza, ya es 828, ya no alcanza, ¿listo? Entonces, se ubica en la raya número 6, vea. Entonces es 1, 2, 3. Entonces eso es 3/64, ¿listo? Voy a mirar el ojito y me va a aparecer mágicamente la medida. Mírelo, aquí está. 3/64. ¿Listo? Vamos a confirmar la siguiente medición en la raya 6. ¿Listo? Entonces, quito el ojito, corro el nonio y trato de que la raya número 6 me coincida con una de las rayas de abajo. Mire, ahí me coincidió, vean. Ahí está. Entonces yo puedo decir, mire, aquí entonces tengo, ¿cuántos 64avos hay acá? Fácil. Aquí yo le puedo decir que hay 7 64avos. Así, al ojo, rápido. ¿Sí? La pistola más rápida del oeste. 7/64. ¿Por qué? Porque aquí tengo 4. ¿Sí? Miro primero las de abajo, las rayas de abajo. Entonces tengo 4 particiones de 64avos, más 3 de acá, más 3 de acá. Y aquí hay 3, mire, 1, 2, 3. Entonces sumo 4 más 3, 7. ¿Listo? Confirmo que realmente la raya número 6 me coincida con una de las rayas de abajo, que así sea. Y destapo el ojito, mire. 7/64. ¿Listo, muchachos? Vamos para la siguiente. Ahí. Uy, esa sí la, la ubiqué rápido. Yo les puedo decir a ustedes que esa medición es 11/64. ¿Sí? Vamos a destaparla, mire. Ahí está. 11/64. ¿Por qué? Porque aquí son 4, más 4, 8, más 3 que hay de esta división hasta acá. Y si yo miro coincide la raya número 6 con una de las rayas de abajo, entonces le sumo 3/64, entonces me da un total de 8 más 3, 11/64. ¿Listo? Entonces, así puedo seguir sucesivamente. Mire, por ejemplo, la siguiente. Vamos a tratar de ubicarla. Ahí. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esa medición es 1, 2, 3, es
que es 15/64. ¿Listo? Vamos a comprobarla. Véalo, ahí está. ¿Sí ve? 15/64, pero ¿por qué? Porque aquí hay 4, mire, aquí hay 4/64 más 4, serían 8, más 4, 12, más 3, porque me coincide aquí en la raya 6 y me dice que toca sumarle 3, ¿sí? Entonces me da 12 más 3, 15/64. Y así puedo seguir sucesivamente dar mediciones de 64. ¿Listo? Si ustedes son curiosos y se han dado cuenta mm, de algún detalle, les puedo decir que como son las mediciones en 32 y en 64, los números que están arriba en el numerador de la fracción tienen que ser impares, muchachos. No pueden darme números pares porque es un resultado erróneo. ¿Listo? Ese resultado así no se da. ¿Listo? Si por ejemplo le da un número par, por ejemplo le da un 228, está mal. O un 232, está diciendo mal. ¿Sí? Aunque 2/32, si yo lo simplifico, me queda una fracción de un 16avo de pulgada. ¿Sí? Lo mismo, por ahí me han dicho estudiantes, profesor, esto mide 4/64. ¿Y yo qué? Sí, profesor, 4/64. No, no está mal, porque las mediciones en la precisión del nonio, del calibrador, el numerador, siempre van a dar números impares. ¿Sí? Impar, siempre. ¿Listo? Entonces es una medida totalmente errónea. ¿Listo? Entonces no sé, muchachos, si aquí tienen alguna duda, tienen algo de pronto no entendieron, por favor me dicen, o si no callen para siempre. No, mentiras, aquí estamos dispuestos si alguno tiene alguna duda, pues no hay problema, se repite y pues se trata de hacerlo lo más explicativo posible, ¿listo? Entonces veo que nadie ha levantado la mano. Listo, muchachos. Entonces, así es como se lee el calibrador en 64 en la práctica, ¿sí? Pero recuerdan que yo les había dicho alguna vez que usted puede confirmar las mediciones matemáticamente. Entonces, hay un método matemático parecido al que vimos en 32 por el cual usted puede comprobar esas mediciones, ¿listo? Regálenme en un momento, yo les saco el tablero, les voy a mostrar el tablero nuevamente, como lo hice la última clase, y lo vamos a comprobar matemáticamente, ¿listo? Regálenme en un momento, por favor. Vamos a abrir el tablero digital. Vamos a ver. Listo, muchachos, ¿ven mi pantalla ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Listo. Señor. Ok. Yo, este tablero ya tenía, digamos, la explicación de la fórmula matemática para comprobaciones en calibrador. Entonces, yo acá tengo la comprobación para 64 de pulgada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren aquí mi cursor, aquí donde dice, cuando coincide en la raya 2, la medición, multiplica por 4, divide por 4 y el resultado le sumo un 64. Esta es la fórmula para comprobar eso,
¿Listo? Ahora, para la raya 6, cuando coincide en la raya 6, se multiplica por 4, se divide entre 4, y el resultado le sumo 3/64. ¿Listo? Esa es la forma de comprobar matemáticamente las mediciones, ¿sí? Entonces, lo mismo que en los 32avos. Mira, yo cambio mi cursor acá. Entonces, yo sé que la medición de las fracciones es esta, mire. ¿Sí? Esa medición me da en las rayas de abajo, ¿sí? Las fracciones de pulgada. Vuelve y se repite acá la misma regla que yo les dije la vez pasada. Si hay una fracción par, la dejan tal cual. Por ejemplo, 2/16, ¿sí? No me van a poner ahí un octavo, simplificado no. Me van a poner 2/16. ¿Listo? Ese es la primer numerito que van a colocar acá. ¿Listo? Venga, yo borro esto aquí si se... ¡Ay, se borró toda! Ahí. Ah, se borró otra vez. Bueno, no importa. No vuelvo a jugar con eso. ¿Listo? Entonces, esta es la primera medición que yo voy a dejar inamovible, que es de las fracciones de abajo, de la reglilla fija. ¿Listo? Ahora, para seguir con la regla matemática, me dice que multiplique entre 4 y divide entre 4. Esta regla siempre la voy a dejar tal cual. ¿Listo? Multiplico entre 4 y divido entre 4. ¿Listo? Multiplico numerador con numerador, multiplico denominador con denominador, ¿sí? Eso me va a dar un resultado, una fracción diferente. Entonces lo de arriba me da 3 por 4, 12, y 16 por 4, por lo general, da 64. ¿Listo? Ese es el resultado de estas dos multiplicaciones de fracciones, ¿sí? O sea, yo multiplico el numerador con numerador, resultado. Multiplico denominador con denominador y el resultado abajo. ¿Listo? Y la regla también me dice que le sume un 64avo si me coincide en la raya número 2. ¿Listo? Hago esa operación, entonces aquí dice que 12 más 1, 13. Y lo de abajo, pues como es un denominador común, se deja tal cual. ¿Listo? Suma de quebrados, sencillo. ¿Listo? Yo creo que eso ustedes lo vieron el año pasado o lo están viendo este año. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esa es la comprobación matemática que yo les presento para que ustedes comprueben sus mediciones matemáticamente. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer un nuevo número. Vamos a comprobar unas mediciones matemáticamente. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Bueno, vamos a mirar. Pero yo les comparto nuevamente pantalla porque creo que no están viendo sino la parte del tablero. ¿Listo? ¿Ven mi pantalla ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Ok, listo. Listo, vamos a comprobar. Ustedes ya, no, yo creo que no es necesidad comprobar un 64avo porque tiene que multiplicar por 0 y pues le da el mismo resultado. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar esta medición. Uy, me pasé esta. ¿Listo? Vamos a comprobar esta medición matemáticamente. Entonces, me dice que tengo que tomar la primera fracción, que son las de abajo. Entonces, de la raya 0 a la primera raya de abajo, me está indicando un 16avo de pulgada. Entonces, esa es la primera fracción que yo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, un 16avo de pulgada. Entonces, aquí 1 sobre 16. ¿Listo? La regla me dice multiplique por 4 y divida entre 4. Entonces, acá le voy a poner por, nuevamente fracción, 4 y divida entre 4. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Cuatro. ¿4 qué? 4/64, profe. Excelente, 4 es muy bien, 4/64, vela, ahí está. ¿Listo?
Entonces, 1 por 4, 4, véalo, ahí está. Y 16 por 4, casi siempre da 64 avos. ¿Sí? 4 por 4, 16, va 1, 4 por 1, 4 de una. Perdón, 4 por 4, 16, va 1. 4 por 1, 4, y una 5, y una 6. ¿Listo? Pues, o no estamos de acuerdo. O si estamos de acuerdo. Sí, Listo. Si quieren, lo hacemos en la calculadora. 4 por 16, 64. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, tenemos que la regla me dice que le sume. Entonces voy a ponerle un más. Un 64avo, ¿listo? Entonces, 1, 64avos. ¿Listo? Entonces, ¿ese resultado cuánto me da? 5,64 avos. Entonces, 5, 64avos, ¿listo? 5, 64avos, vean. Este resultado es el mismo de acá, miren. 5,64avos, es decir, ya comprobé esa medición matemáticamente. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O no? Ninguna. Ok. Aquí me corrijo yo porque se me olvidaron las tablas de multiplicar. 6 por 4, 24. Entonces, queda 4, suben 2. 4 por 1, 4 más 2, 6. ¿Listo? Qué pena con ustedes que tuve un lapsus ahí. ¿Listo? Entonces, tengo 5,64avos, ya confirmé la medida, pero ojo, vuelvo y le repito, si ustedes ven que les coincide en la raya número 2 del nonio con una de las rayas de abajo de la reglilla fija, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Yo le señor. sumo, Sí, señor. vea, la única variación que voy a tener es que le sumo un 64avo a la multiplicación, ¿listo? O sea, aquí yo les voy a poner la nota nuevamente, mire, pónganle cuidado. Espera, a ver, yo pongo aquí el ABC y les pongo la nota. Entonces, sí, la medición coincide en la raya número 2. ¿Listo? Entonces, punto. Multiplico en 4 y divido entre 4, coma. A ese resultado le sumo 1 sobre 64. ¿Listo? Pulgadas. Voy a poner aquí las comillas para que se identifiquen bien, con unidades y todo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Si la medición coincide en la raya número 2, voy a poner aquí del nonio. Nonio en pulgadas. Multiplico en 4 y divido entre 4. A ese resultado le sumo un 64. Vean, ahí está. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a confirmar la siguiente, que es la de la raya número 6. ¿Listo? Entonces vamos a correr acá y vamos a hacer la comprobación matemática para la raya número 6. Vamos a trazar ahí. ¿Listo? Que son los 7,64. Entonces, cojo la primer fracción, mire, otra vez. Entonces acá cojo. A ver dónde está eso. Se me desaparecieron las funciones matemáticas.
¿Qué pasó? Ya. No me aparecen las funciones matemáticas. Espera a ver qué pasó aquí. Ah, ya. Ya sé qué pasó acá. Listo. Entonces, vamos a comprobar la de la raya número 6. ¿Listo? Vamos a correr aquí el tablero. Ahí. Ahí. Listo, entonces, tenemos. De aquí a aquí hay un 16avo de pulgada. Entonces acá, un 16avo, 1 sobre 16. ¿Listo? La regla me dice que multiplique entre 4 y divide entre 4. Igual, como en la raya número 2. Entonces, por 4 dividido entre 4. ¿Listo? ¿Cuánto me da ese resultado? ¿Quién me quiere decir? 5,64. ¿Seguro? 4,64. 4,64, ¿sí o no? 4,64. 4,64. Hasta ahí hemos hecho lo mismo que hicimos acá en esta, mire. ¿Sí? Multiplicamos por 4 y dividimos entre 4. Hasta ahí todo igual. Y eso me da un resultado, 4,64. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que le vamos a sumar no 1, sino 3,64. ¿Listo? Entonces, espérenme aquí un momento, yo sumo acá. Acá. Ahí. Entonces, le voy a sumar más, voy a poner aquí un más 3, perdón, 3 sobre 64. Dale. ¿Eso a qué va a ser igual? 7,64. Muy bien, entonces serían 7,64. Dale, ahí está. Comprobado con la respuesta que me da aquí el instrumento, míralo, aquí está. ¿Sí? Entonces esta medición me da 7,64. Entonces vamos a poner aquí la nota para que no haya confusiones. ¿Listo? Entonces, sí, como lo dije yo aquí arriba, la medición coincide en la raya número 6, coma, multiplico en 4 y divido entre 4 esa fracción. Punto. O coma, pongámosle mejor. Al resultado de esa operación le sumo 3,64 de pulgada. ¿Listo? Esa es la conclusión. Esa es la nota que ustedes van a tener en cuenta siempre para hacer las comprobaciones. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo está claro? No, todo está claro. Listo. Todo está Vamos a claro. Ok, listo. Vamos a comprobar una par para que no vayan a quedar dudas. ¿Listo? Quitamos el ojito. Vamos a comprobar una par. Una fracción de las de abajo que sea par. Por ejemplo, esta. 2, 3, 4. Ahí.
que me coincide en la raya número 2. ¿Listo? Vamos a comprobarla matemáticamente. Ahí me están dando en 64avos porque mire, la raya número 2 me coincide, perdón, la raya número 2 del nonio me coincide con una de las rayas de abajo. Entonces la identifico de una, eso es digamos una regla, que son 64avos de pulgada, ¿listo? Entonces, ¿quién me quiere dictar la fórmula matemática? Para comprobarla. Un 16avos. ¿Seguro que es un 16avo? ¿Ya contaron las rayas de abajo? ¿Cuántas hay de aquí el 0 hasta acá? 4 16avos. 3 y Ok, 6. 4 16avos. ¿Qué sigue? Más ¿Seguro? No, profe, por. ¿Por, por cierto? ¿Por? ¿Qué sigue? 4 dividido 4. ¿Sí? sobre Excelente, 4 dividido entre 4. ¿Cuánto me da eso? 8 64avos. 15. No. ¿Cuánto me da eso? 15 64avos. ¿Seguro? ¿Ya se les olvidó multiplicar fraccionarios, muchachos? Profe, 8 64avos. ¿Seguro? 16 64avos. Ah, esa es otra voz, ¿listo? Entonces, 4 por 4, 16, ¿qué es lo de arriba? Mire, 4 por 4, 16. ¿Y lo de abajo? 64. Listo. Cuando me coincide en la raya número 2, ¿qué tengo que hacer ahí en la formulita? ¿Qué tengo que sumarle? Suma. Ya se les olvidó la regla. En una sumo una y en la otra sumo 3. 1 sobre 64avos. 1 y abajo. Sobre 64avos, profe. Sobre 64. Bien. Listo. ¿Cuánto me da eso? 17 64avos. 64avos. ¿Cuánto me da? 17 64avos. Muy bien, 17, 64avos. ¿Listo? Vamos a comprobarlo. Destapamos el ojito y me da 17 64avos. Es decir, que comprobamos la medición que estamos mirando aquí en el calibrador pie de rey. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor. No, No, señor. señor. Listo. Vamos a hacer, ¿qué hora es? Bueno, son las 10. Vamos a hacer esta medida. Ustedes me la van a dictar, bueno, la comprobación matemática. Voy a quitar el ojito. Ahí. Listo. ¿Quién me la quiere dictar? La comprobación matemática. ¿Quién me la dicta? Profe, lo primero es 8 16avos. ¿Seguro que son 8? 1, 2, 3, 4, 5. Son 10. ¿Cuántas rayas hay de aquí a aquí, de las de abajo? Antes del otro 0. Ah, no, profe, son 7 16avos. ¿Seguro? 5 16avos. No me están contando las rayas de abajo. ¿Cuántas rayas hay de aquí a acá? Antes del otro 0. No me van a contar esta raya. 5. 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5
Y 6, véalo, aquí está, 6. O sea, ¿cuántas rayas son? ¿O cuál es, o cómo se llama esa fracción? 6/16, profe. Exacto, 6 sobre 16, véalo, ahí está. Listo, ¿qué sigue? Por Muy bien, ¿qué sigue? 4/4, profe. Muy bien, 4 sobre 4, listo, excelente, 4 sobre 4. ¿Qué sigue? ¿O cuál es el resultado de eso? 24/64, profe. Excelente, 24 sobre 64. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es 24 y lo de abajo 16 por 4 es 64. ¿Qué sigue? Más, profe. ¿Sí? Un 64. ¿Seguro? No, pero ¿Qué raya me está coincidiendo aquí arriba? ¿La 2 o la 6? la 6, profe. La 6, ¿sí o no? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ver, aquí está. Esta, la raya 6, me está coincidiendo con una de las rayas de abajo. Es decir, que la regla me dice que cuando me coinciden la raya 6, ¿le sume cuánto? ¿Cuánto le- 6. No, 2, profe. no. Vuelvo y le repito, si me coincide en la raya 2, le sumo un 64. Si me coincide en la raya 6, le sumo 3 64. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a sumar 3 64. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe. ¿Cuánto me da eso? 28/64. ¿Cuánto? 27, 27/64. 64. Muy bien, 27 sobre 64. Véalo. Vamos a comprobar la medida, mire, voy a destapar el ojito. 27 64, véalo, ahí está. ¿Estamos claros o no? O por ahí percibo que me están patinando un poquito. ¿O estamos bien? Estamos bien, profe. Listo. Vamos a hacer la última medida y los dejo descansar. No los torturo más por el día de hoy. Quitemos el ojito y miremos otra medida. Ahí. Listo. ¿Quién me dicta? 8/16. Vamos a mirar si son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. 8, 16. 8 sobre 16. ¿Listo? ¿Qué sigue? Por Más 4 4/4. dividido en 4. ¿Por o Por más? 4. Por Y 4. Por, ¿cierto? Listo. ¿Qué sigue? 4 dividido en 4. Excelente. 4 sobre 4. Vea. 4 dividido entre 4. ¿Qué sigue? ¿Cuánto da eso? 32/64. Excelente. Véalo. Ahí está. 32 64. ¿Qué sigue? Más ¿Sí? unos 64. Muy bien. 1 64 porque coincide en la raya número 2, ¿sí o no? Sí, señor. Ok, listo. Igual. A 33. 33/64. Ok, listo. Entonces, tenemos 33 64 de pulgada. Listo, vamos a comprobarla. Destapamos, abrimos el ojito y me da 33 64. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, señor. ¿Todo está claro? Sí, señor. Señor. Listo, muchachos. Entonces, conclusión. Para medidas de 64avos, verifico si la medición del nonio, la raya 2 coincide en alguna de las de abajo o la raya número 6 coincide en alguna de las de abajo. ¿Listo? La comprobación matemática es que si me coincide en la raya 2, multiplico por 4 y divido entre 4 esa fracción. Si son pares, no la simplifico. ¿Listo? Ese resultado le sumo un 64avo. ¿Listo? Si es la raya número 6, multiplico esa fracción. Si me coincide en la raya número 6, multiplico esa fracción por 4 dividido entre 4. Ese resultado le sumo 3/64. ¿Listo, muchachos? Vea, yo no leí nada. Yo lo recité porque yo ya me aprendí la fórmula, me aprendí la comprobación. No leí el texto, el argumento, porque yo ya me sé la regla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se aprendan. ¿Sí? Esa misma regla se la aprendan para que cuando hagan mediciones en 64avos. ¿Listo? El próximo viernes, o sea, pasado mañana, vamos a ver 128avos y ya no los torturo más con las clases de calibrador. ¿Listo? Ya la próxima clase, que es después de Semana Santa, entonces les voy a votar, voy a escoger a cualquiera de ustedes, les voy a pedir una medida y usted me la va a mostrar en su pantalla. Obviamente me va a ocultar el ojito, ¿sí? Me va a cerrar el ojito de la pantalla para que no veamos la medición, sino hasta que yo les diga que la comprueben. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta o no? No, señor. Listo. Entonces, espero que se sigan cuidando, pásenla bueno. Por favor, no se expongan tanto en la calle. Mire que vamos para la tercera ola o el tercer pico de la pandemia. Ya estamos ya cerquita. Entonces, muchachos, cuídense y nos veríamos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Bueno, Chao, chao, que profe. les vaya bien. Gracias. Ok, Chao. a ustedes, gracias por estar aquí puntualmente y estar participando.